Una manera en cómo manifestamos ese reconocimiento de la realidad de su grandeza es por medio de la disposición que tenemos a su palabra, es por medio de dar a su palabra el lugar central que ésta debe tener, no solamente en el culto público, que sabemos es evidente que debe existir, sino de manera muy especial y particular en nuestras propias vidas, cómo la palabra debe tomar trascendencia en ella, debe ser la autoridad a quien sometemos nuestras vidas y nuestras determinaciones y de quien extraemos, tal como hemos estado aprendiendo durante las últimas semanas, el discernimiento necesario para poder diferenciar correctamente entre lo bueno y lo malo, entre el error y aquello que está bien, y claramente poder tomar decisiones coherentes con lo que el Señor espera por medio de las Sagradas Escrituras. Estamos llegando a la penúltima oportunidad que el Señor nos da dentro de esta serie de enseñanzas sobre el discernimiento. Dios mediante, el próximo domingo, ya cuando estemos juntos presencialmente, tendremos nuestra última lección, la última enseñanza que ha sido diseñada para que podamos estar ejercitando, conociendo, disponiendo nuestro corazón a tomar decisiones correctas, decisiones que le honran a Él. Y en ese contexto, Dios nos ha permitido ir avanzando en no solamente una base sólida de lo que es el entendimiento de esta materia, sino también las formas en cómo podemos aplicarla a los diferentes sucesos, situaciones, diferentes realidades que enfrentaremos y que debemos también resolver a la luz de la verdad. Hoy vamos a invertir nuestro tiempo en un asunto que suele ser asumido como una problemática lejana o como algo que podría ser visto como parte del pasado de la vida de un cristiano. Pero lo cierto es que cuando hacemos un análisis bíblico de este asunto particular, nos llevará a reconocer que es algo que está mucho más cerca de lo que nosotros pensamos, mucho más cerca de lo que pudiésemos imaginar. La importancia de este asunto es sumamente real y es tanto así que las advertencias al respecto están siendo descritas en la Biblia vez tras vez tras vez. Sabemos que las implicancias de lo que puede ser el costo de alguien que cae sumido en aquello que vamos a estar mencionando es tan alto y que las opciones de escapar, francamente, son difíciles de asumir por lo engañoso y lo tramposo que es el ejercicio de esta práctica particular. Hoy vamos a hablar de la idolatría y vamos a hablar del peligro que está implicado en todo aquello que sabemos gira alrededor de esto. Sabemos que cuando no vemos ni dimensionamos lo nociva que la idolatría puede ser, estamos obviamente mucho más expuestos a poder caer en el error de lo que significa llevar adelante aquello. Por lo tanto, lo que vamos a hacer en esta ocasión será ver un panorama escritural de lo que sabemos el Señor nos ha revelado al respecto y luego una aplicación directa a nuestra vida y cómo debemos nosotros reconocer este peligro tan latente y hacer lo suficiente para poder estar lo más distante de aquello y reconocer a quien sí debe ser reconocido, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cuando pensamos en idolatría, lo cierto es que tu mente puede ir rápidamente a ciertas escenas particulares. Podríamos pensar en imágenes representativas comunes de las religiones orientales o aún del catolicismo romano. Imágenes como talismanes, rosarios, crucifijos, escapularios, vírgenes, cristos y santos. Y obviamente sabemos que todas estas, cuando están conectadas con esta idea de adoración idolátrica, implican ya sea una veneración o un reconocimiento particular que le está quitando el lugar exclusivo que debe tener el Dios del cielo y de la tierra. Cuando pensamos en idolatría, es probable que también nuestras imágenes vayan a las culturas antiguas o los pueblos indígenas, la adoración a seres creados o escenas creadas como el sol, la luna, las estrellas, árboles, tierra o animales específicos o particulares. Pero cuando vamos a las escrituras, nos damos cuenta que el ámbito es mucho más amplio de lo que imaginamos, por lo que sería un tremendo error limitar las imágenes de la idolatría a unas cuantas escenas que pensamos están distantes de nosotros. Desde el origen del hombre, nosotros podemos apreciar cómo Adán y Eva fueron creados por Dios con la preciosa capacidad de adorar.
Ellos fueron formados conforme a la imagen y semejanza de nuestro Dios, tal como señala la Biblia allá en el libro de Génesis. Por lo tanto, siendo Dios el original, ellos sabían que ellos no eran lo más importante, sino que ellos debían reflejar a quien era el más importante. Desde su propio origen, ellos sabían que la forma que debían llevar adelante para adorar a este Dios que les había creado era básicamente llevar adelante lo que habían sido sus directrices. Cuando Adán y Eva están esmerados en cumplir la tarea de gobernar y sojuzgar la tierra, lo que están haciendo en la práctica es reflejar a este Dios vivo y verdadero. Y con ello están entregando honra a su nombre. Cuando Adán y Eva, por cierto, están evitando comer de este fruto prohibido mientras duró aquello, están también adorando a Dios, cumpliendo aquello que este mismo Dios creador había determinado que debían hacer. Pero lo cierto es que cuando conocemos la historia, nos damos cuenta que la terrible capacidad del hombre que tenía allá de poder aún tristemente apropiarse de lo que no le pertenece, se llevó a cabo. Y lo que sabemos es que Adán y Eva, en vez de seguir haciendo lo que correspondía, reconociendo que ellos no eran el original, sino que había un Dios, es decir, perfecto, eterno, de quien se desprendía todo, quisieron apropiarse de algo que sabemos le pertenecía solo a él. La tentación satánica, cuando viene allá la caída, ofrecía en su mismo centro llegar a ser como Dios. De hecho, cuando lees allá el relato de Génesis capítulo 3, versículo 5, notas que Satanás por medio de la serpiente le señala, ¿no? Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Por lo tanto, la evidencia de la caída de Adán y Eva es su intento por tomar el lugar que no le correspondía, querer ser como Dios. Su propósito era reflejar la gloria de Dios, no intentar apropiarse de ella. Pero tristemente, de ahí en más, el hombre empezó a llevar adelante esta práctica con mucha mayor frecuencia de la que tú y yo podríamos imaginar. Todo hombre, mis queridos, es un adorador. Pero lo cierto es que no siempre las personas dimensionan que esa adoración debe ser volcada al Dios vivo y verdadero. Lo que conocemos como idolatría es cuando las personas están entregando la adoración con la cual fueron diseñados para poder otorgarla al Dios vivo y verdadero a cualquier otro objeto o ser creado que francamente no tiene ninguna capacidad para compararse o evaluarse con el Dios de la Biblia. Mis queridos, si Adán y Eva han sido los únicos hombres que pudieron experimentar en esta vida terrenal la gloriosa comunión íntima y sin barreras con Dios. Si son las únicas personas que pudieron experimentar en la vida terrenal una paz total, sin inquietudes, sin luchas y sin temores. Personas que podían satisfacer sus propias necesidades, las realmente necesarias, por medio de la propia obra de Dios instantánea allá en sus vidas. Y aún así, fallaron intentando apropiarse de una gloria que no era suya. No esperemos que nuestro corazón vulnerable, tremendamente engañoso y perverso, no nos presente escenas en la vida que nos convoquen a reemplazar a ese Dios. Por lo tanto, tú y yo debemos estar muy atentos de esta temática, debemos estar muy dispuestos a poder reconocer las trampas que nuestro corazón muchas veces desea generar y poder evitar cualquier aspecto de idolatría que sabemos nos distancia del Dios verdadero. Acompáñame en oración. Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de estar nuevamente juntos, Padre, y poder seguir avanzando en este tiempo que tú nos has regalado, en donde hemos estado aprendiendo sobre el discernimiento bíblico, Señor. Que nos encontramos en un contexto en donde aún nuestra propia imagen, es decir, peculiar o común de escenas idolátricas, trata de distanciarse de aquellas escenas que sabemos son mucho más cercanas a nosotros. Es evidente, Padre, que no siempre te hemos dado el lugar que te corresponde. Obviamente sido personas que hemos fallado en muchas ocasiones al no darte la gloria, Señor, en todo lo que hacemos, Señor. Hemos sido personas que en muchas ocasiones hemos querido incluso apropiarnos de aquellos beneficios que sabemos no tienen que ver tanto con nuestra propia capacidad, sino más bien con tu gracia al darnos, Señor, lo necesario para responder bien, proceder bien, tener ciertos beneficios
o ciertos reconocimientos humanos, Padre. Y Dios, con eso hemos caído en un error que es terrible, el de sacarte a ti de ese lugar, Señor, del que francamente nadie podría ni debería querer sacarte, Padre. Pero sabemos, Señor, que nuestro pecado está ahí, es latente. Y aunque el mundo, Señor, lo manifiesta con total frecuencia, Señor, es habitual, Señor, para el mundo el tratar de cambiar tu gloria y reducirla, Padre. Lo cierto es que tristemente también muchas veces como cristianos estamos en el ejercicio de nuestras vidas, Señor, actuando de esa misma manera. Y Señor, te pido nos ayudes a poder discernir correctamente dónde está el error, saber del peligro al que nos exponemos al practicar la idolatría de una manera tan impropia, Señor, de una manera tan incorrecta ante tu nombre, Señor, y también dar los pasos necesarios para poder actuar de la forma santa e íntegra, Señor, que tú mereces, Señor, actuemos. Gracias por tu verdad y te ruego, Señor, me ayudes para que todos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti y no estorben en ningún sentido lo que tú deseas comunicar a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Cuando observamos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta cómo Dios pone un especial énfasis en el asunto de la idolatría. Es evidente que es muy, muy reiterativo el notar escenas que están mostrando cómo el corazón humano es tan propenso a ceder frente a la realidad de la existencia de un único Dios verdadero con todos los méritos para ser exclusivamente adorado. El pueblo de Israel nos presenta una imagen muy clara de cómo funciona el corazón del hombre. Un corazón que, según Calvino, es básicamente una fábrica de ídolos, y lo definió muy bien, porque está muy habituado a querer buscar reemplazos al original, al Dios vivo y verdadero. Si conocemos la historia de Israel, nos damos cuenta que no podemos poner un punto de origen a su historia sin notar cómo la mano de Dios está absolutamente presente allá. Él hizo un pueblo especial y obviamente él tenía un propósito de que éste pudiese cumplir allá adelante una función santa. De hecho, los propios, es decir, judíos, tenían escenas en donde podían reconocer aquello, dando a Dios su carácter creador y el reconocimiento de esto. En el Salmo 100, por ejemplo, versículo 3 señala allá: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pero por más que declaraciones como estas están siendo manifestadas en las Escrituras, cuando miramos la tónica de la vida de los israelitas, nos damos cuenta que fueron mucho, pero mucho más propensos a caer en la tentación de negarle a Dios la gloria que a Él le pertenece. En muchas ocasiones, tratando de caer en el juego peligroso de las naciones vecinas, adorando a ídolos obviamente impropios, incorrectos, absurdos, pero también debería decir que en muchas ocasiones volcándose a la propia adoración personal, asumiendo que lo que ellos determinaban era mejor que lo que Dios había dicho era correcto. Dios no solo merecía ser adorado por los israelitas por su carácter creador, Él los había creado, Él había formado una nación para Él, sino que además Él merecía ser adorado porque a través de la historia había mostrado grandes proezas que le hacían incomparable a cualquier otra imagen o ídolo existente. Sin ir más lejos, si tú y yo simplemente pensamos en lo que es la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, podemos notar cómo cada plaga mandada por Dios era una demostración clara de cómo Dios era superior a los ídolos de Egipto que estaban implicados en cada una de esas plagas. Y Dios está diciendo con cada una de ellas: yo tengo el control, no son tus ídolos, oh Egipto, sino que son básicamente las determinaciones de mi voluntad las que manifiestan un poder superior. Por lo tanto, los israelitas no solo debían adorar a Dios por haber sido creados por Él, sino que también tenían razones palpables para ver cómo Él era más poderoso que cualquier otra escena que pudiese levantarse, y por eso mismo otorgarle a Él la debida adoración. Dios es el único, es incomparable. Pero así como abundan las declaraciones de aquello en las Escrituras, también debería decir con tristeza que abundan las reincidencias del hombre en la idolatría. En Éxodo capítulo 20, tenemos allá cómo Dios está señalando a su pueblo
por medio de esta revelación directa a Moisés, cuál sería el decálogo, aquellos mandamientos que debían ser asumidos, que debían ser vividos por los israelitas. Estando allá en aquella posición, la Biblia nos describe que la forma para comenzar toda la declaración es reconociéndose como el Dios que sacó a Israel de Egipto. Muy interesante, dándoles el recordatorio necesario para que ellos supieran que era alguien con autoridad para hacer lo que está diciendo. Y no deja de llamar la atención que precisamente los primeros mandamientos están íntimamente ligados con el peligro de la idolatría y con el deseo de Dios de que realmente el corazón de los suyos no esté comprometido con tal práctica. Si me acompañas, por favor, allá a Éxodo capítulo 20. Quiero mostrarte allá el detalle de los dos primeros mandamientos descritos en el relato. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Tienes allá en el versículo 3 el primer mandamiento descrito. Dice lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento nos muestra ya esa primera determinación divina que debía ser asimilada por su pueblo. Era evidente que no era natural ni asumible el hecho de que debían tener dioses ajenos delante de él. Es que no había razón para poder pensar que había alguien o algo que pudiese compararse con él. ¿Por qué quisiéramos reemplazar a Dios si se presenta tal como es? Si nos ha mostrado lo suficiente para saber que no vale la pena buscar a otro diferente. Este mandamiento claramente apunta a lo que significa el hecho de la exclusividad en la adoración que él mismo merece recibir. Pensar que hay algo o alguien que pudiese ser receptor de lo que solo le pertenece a él, francamente es un error, bíblicamente hablando, pero lo cierto es que también es una evidencia de lo pecaminoso que es nuestro propio corazón. Es inconcebible a la luz de las Escrituras pensar que Dios puede compartir su gloria con alguien cuando francamente Él si la merece. Él es digno no solamente de tenerla, sino también de recibirla de todos aquellos que hemos sido creados. Dios exige exclusividad. Obviamente Dios demanda lealtad y todo eso se encierra a partir de esta declaración primera, ¿o no? No tendrás dioses ajenos delante de mí. El hecho de que sea Dios quien está precisamente dando este mandato nos dice mucho y yo creo que vale la pena que podamos considerar aquello. Naturalmente, es evidente que la práctica de la idolatría es el hombre quien determina lo que el ídolo hace y que es obviamente el poder que este ídolo debe manifestar. Pero cuando se trata de Dios, es Él quien da las reglas, es Él quien determina los límites del hombre, es Él el que manifiesta la grandeza de su carácter. El hombre, con atención, debe escucharle a Él, debe mirarle a Él y debe estar dispuesto a obedecerle a Él, si francamente la reconoce como tal. El hombre, naturalmente, a lo largo de la historia, ha tratado de manejar, crear, potenciar la existencia de ídolos. Y la razón, obviamente, porque representan esto los más perversos deseos del propio hombre, tratando de tomar el lugar que no le corresponde. Pero es Dios el que debe ser atendido. Y ese Dios dice: no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Esto es tremendamente coherente con todo lo que la Biblia señala. De hecho, en Isaías capítulo 45, versículo 5, el profeta cita las palabras del propio Dios allá: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Por lo tanto, no tiene ningún sentido el hecho de tener otros dioses, de querer compartir a Dios con otros dioses. Esta idea de que yo creo en Dios, pero también creo en esto y creo en esto y también creo en esto, francamente no tiene sentido cuando pensamos en la exclusividad que Dios demanda y que por lo pronto, es decir, Dios merece. El segundo mandamiento, si usted me acompaña ya en su Biblia, desde los versículos 4 al 6, dice lo siguiente: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan
mis mandamientos. Mira, hay una conexión muy interesante entre el primero y el segundo, pero hay focos que deben ser distintivos allá entre el uno y el otro. Mientras el primer mandamiento demanda el conocimiento de Dios y obviamente el reconocimiento de su exclusividad. No puedes compararle con nada, no puedes tener otros dioses delante de Él, solamente Él es el único que debe estar allá por siempre. El segundo mandamiento apunta abiertamente a evitar la idolatría y a no ser adoradores incluso de Dios, pero de una manera inapropiada. Eso es bien interesante. En el segundo mandamiento, Dios está diciendo, no, no debes hacer imágenes y adorarlas, pero aún ni siquiera debes hacer imágenes tratando de pensar que yo estoy ahí, porque con eso también estás limitándome. De hecho, en la práctica, estás estableciendo tu propia forma de adoración lejana a la que yo he establecido. De hecho, esa prohibición es tan palpable, tan específica, que Dios menciona allá que no se pueden fabricar imágenes de otros dioses e imágenes que traten de representar a Dios por medio de seres celestiales, tal como describe el relato, seres humanos, animales o aún peces, como dice el versículo 8, porque claramente, es decir, cualquier imagen lo que hace en la práctica es reducir esa gloria de Dios que es incontenible, mis queridos, incontenible. La palabra inclinarás, que aparece allá en el versículo 9, es clave. Es porque significa esta idea de sumisión, esta actitud de sumisión, de adoración o de veneración, como algunos mencionan para tratar de justificar una práctica. Lo cierto es que en sentido bíblico no hay ningún permiso de parte de Dios para que otro tome el lugar de Él o aún una imagen tome el lugar que sabemos solamente le pertenece a Él. Israel tenía la prohibición de parte de Dios de arrodillarse delante de cualquier objeto o imagen para entregarle a ella adoración. La declaración que viene allá a continuación en el relato es bien interesante. Dice que Jehová castiga la maldad de los padres sobre los hijos. Y eso sirve para enfatizar, mis queridos, la gravedad que tiene el pecado de la idolatría, la violación de este mandamiento. Si practicas la idolatría, tú no puedes esperar que ese pecado no permee, no genere efectos en aquellos que están contigo. No puedes esperar que tu descendencia no lleve los efectos de lo que significa una práctica idolátrica, obviamente lejana a lo que Dios desea. Y seguramente conoces personas que siguen creyendo en la necedad que creyeron sus padres y los padres de sus padres, asuntos, objetos, es decir, amuletos, prácticas, y tú dices, ¿cómo es posible que no se dan cuenta? Pero siguen, y siguen, y siguen. La idolatría, mis queridos, es algo serio y su alcance es tan amplio que puede afectar generaciones completas, producto de la falta de la verdad, la falta de la sumisión al único Dios vivo y verdadero. De hecho, si sigues observando el texto, notarás cómo enseña claramente que la mayor evidencia de odio hacia Dios es la negativa a aceptarlo como Él se ha revelado en las Escrituras. Dice, a los que me aborrecen, es porque francamente muestras odio a Dios cuando no le adoras de la manera que Él dijo que debía ser adorado. Pero también lo contrario es cierto. La mayor evidencia del amor a Dios, según el Decálogo, es la aceptación a Dios tal como Él se ha revelado en las Escrituras. Y precisamente eso también menciona el versículo 9. Mis queridos, cualquier intento de construir una deidad sobre la base de lo que es aceptable para nuestros propios gustos racionales o estéticos, francamente es idolatría ante los ojos de Dios. Aquí no hay término medio, aquí no hay una opción entre dos alternativas, es decir, no hay vuelta de hoja sin renunciar, francamente, a este punto. Lo que nosotros necesitamos resolver es o aceptamos a Dios tal como Él se ha revelado y le adoramos tal como Él ha dicho que debe ser adorado, o somos idólatras. Francamente, somos idólatras. Esta posición claramente es humillante para el hombre. Y esa es una de las razones por las cuales el hombre presenta resistencia ante aquello. Al hombre le encanta definir a Dios bajo sus propios términos. Una muestra evidente de eso es que no tienes que caminar mucho o conversar mucho con personas hasta encontrar algunos que dirán, bueno, yo creo a Dios a mi manera. ¿Y qué estás diciendo con eso? Bueno, te inventaste un ídolo. O mi Dios no haría esta cosa o aquello, o mi Dios es solo esto o esto otro, alejándose de las descripciones bíblicas que demuestran francamente cómo es Dios. Es Dios quien se ha revelado. El hombre con estos intentos de redefinir a Dios, lo que está diciendo en la práctica es que tienen un gran ingenio para inventar e inventar y seguir inventando ídolos.
ídolos. Al hombre tampoco le gusta la idea de que Dios nos mande a obedecerle de acuerdo con lo que Él dice que es correcto o incorrecto. Por eso también es humillante. Nos gustaría mucho hacer nuestras propias ideas de lo que está bien y de lo que está malo, ¿no? Nos encantaría a nosotros haber establecido un decálogo distinto. Esta es una de las razones por las cuales sabemos esta es palabra de Dios y no es palabra del hombre. Es porque el hombre jamás habría puesto términos como los que aparecen descritos allá, ¿o no? Es decir, no robarás. El hombre no habría inventado eso, ¿o no? El hombre habría dicho, bueno, es decir, no robarás de esta cifra en adelante, ¿o no? O no robarás mientras alguien se dé cuenta de aquello. El hombre tampoco diría no mentirás tan dogmáticamente, ¿no? El hombre diría, es decir, no mentirás en aquellas ocasiones que son más sutiles, ¿o no? Pero si vale la pena hacerlo, hazlo. Lo cierto es que Dios ha establecido el estándar. Y aunque el hombre no quiera reconocerlo, lo cierto es que Dios lo ha dicho. Y nuestra determinación es, ¿le obedecemos? ¿Le hacemos caso? ¿Llevamos adelante lo que Él ha dicho de la manera que Él lo ha dicho? ¿O somos idólatras? ¿O somos idólatras? La evidencia contextual de este hombre luchando con la verdad de Dios al respecto la tenemos en el mismo contexto histórico. De hecho, Moisés todavía no baja con el decálogo y ya el pueblo de Israel está haciendo imágenes para representar aparentemente a Dios, llevando en contra todo aquello que estaba establecido en el deseo y la voluntad de Él. De hecho, cuando vamos al capítulo 32 de Éxodo, notamos cómo los israelitas, a la espera del descenso de Moisés y sumidos en la impaciencia, no encuentran nada mejor que mostrar su corazón idólatra, limitando a Dios a una imagen conforme a las imágenes de los pueblos vecinos, de los pueblos vecinos. Y allá tú tienes cómo el hombre es capaz de poder formar conforme a sus propios gustos y antojos un becerro de oro y otorgarle a este becerro la adoración que sabemos le pertenece a Dios. Limitar a Dios a un becerro es una blasfemia a su nombre. Pero el hombre, día a día, no solo por medio de becerros, se ha encargado de formar y formar objetos que saquen a Dios del lugar que le corresponde. De hecho, más adelante, el Salmo 106, versículos 19-20, citando esta escena, dirá: hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así, note lo que dice, cambiaron su gloria, cambiaron su gloria, redujeron su gloria, alteraron su gloria, usurparon de su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Y notas el contraste, ¿no? Es decir, no puedes pensar que un buey que come hierba merece recibir la gloria del Dios del cielo y de la tierra. No, no. Pero el hombre lo hace con mucha mayor frecuencia de lo que tú y yo pudiésemos imaginar. Avance conmigo a Éxodo 32, por favor. Quisiera mostrarle allá algo muy interesante que la Biblia nos dice con respecto a cómo funciona la idolatría finalmente en el corazón del hombre. ¿Qué es lo que finalmente le pasa al hombre cuando éste empieza a caer en esta idea de quitarle a Dios lo que le corresponde? Éxodo 32, por favor. Voy a leer para ustedes, del versículo 1 en adelante. La palabra del Señor dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Note, están entonces buscando de parte de Aarón la construcción de dioses. Esa palabra es muy interesante, ya apuntando a la pluralidad de Dios, ¿o no? El Dios trino, ¿no? Pero ellos aún con esa idea de estar pensando en esa escena, están reduciendo a ese Dios a una imagen de algo creado. Versículo 2, y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y los dio, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. ¿Nota? ¿Cómo la idolatría aún puede confundir en tus escenas religiosas? ¿Realmente a qué le estás dando la adoración? Sigue diciendo versículo 6.
Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Finalmente los ídolos fueron una excusa para echar adelante todos los placeres del ser humano. Eso sucede con los ídolos, son una excusa para echar adelante todos los placeres del ser humano. Versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Y vamos a detenernos allá, porque de allí quiero mostrarle algo que es tremendamente interesante. La descripción que de ahí en más Dios utiliza con el pueblo de Israel es esta: pueblo de dura cerviz. Y esto nos dice mucho. ¿Sabe por qué? Porque en la práctica lo que está mostrando es que estos hombres son como una vaca o un becerro terco, absolutamente terco, que va en la dirección opuesta a aquello que se ha establecido. En la práctica, ellos al construir este becerro de oro, lo que está sucediendo es que se están convirtiendo en él. Están siendo específicamente lo que adoran. Tan dura cerviz como la de un becerro es la que una persona manifiesta cuando cae en la lógica idolátrica. Mis queridos, la revelación divina nos enseña que tú y yo nos convertimos finalmente en lo que adoramos. De hecho, no deja de ser interesante que en las descripciones de ahí en más que presenta Dios para con el pueblo de Israel, este término aparece sin mencionado en varias ocasiones. Simplemente para mostrar algunos ejemplos. Mire Primero de Reyes, capítulo 12, versos 25 al 33. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz. Nota la terminología, endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, note allá, los cuales no creyeron en Jehová su Dios y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Y conocen la historia. Israel, vez tras vez, por más que Dios les decía, tiene que ser un pueblo apartado, puro, santo para mí, que ellos vengan a ti, que se conviertan ellos a ti, no te conviertas tú a ellos. Hicieron todo lo contrario. Y la evidencia marcada de eso es su caída a la idolatría y las prácticas de adoración de los pueblos vecinos. Con eso, evidenciando otra vez, duros de cerviz, tan tercos como el becerro que los padres de ellos estuvieron construyendo. Otra descripción, en Jeremías capítulo 2, versículos 5 y 11, el texto dice, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? La palabra vanidad allá es traducida por algunas versiones bíblicas como idolatría. Es porque francamente eso es idolatría, es vanidad absoluta. ¿Qué hice mal? ¿Está diciendo Dios o no? ¿Qué pude hacer mal? ¿Qué fue insuficiente? ¿Qué cosa no podía haber logrado? ¿Con qué los decepcioné? Y pensaron que sería una buena idea poder caer en la vanidad. Y no solo eso, note eso, terminar siendo como ellos, tan vanos como lo que construyeron. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha truncado su gloria por lo que no aprovecha. Y la declaración de Jeremías es impresionante. Él dice, ¿hay algún pueblo idólatra a los lados que han cambiado sus dioses? No, pero ustedes que han tenido al Dios vivo y verdadero, me han reemplazado, pueblo de dura cerviz. Mis queridos, cuando seguimos la historia bíblica, vamos a llegar al libro de Isaías. En el libro de Isaías, tú y yo vamos a notar como en el capítulo 6, Isaías es llamado por Dios. Una de las razones de su llamamiento es para que él pueda, de una manera muy clara, demandar al pueblo, es decir, emitir ante el pueblo un juicio por lo que ha significado su pecado. El pecado más reiterativo del pueblo descrito en esta tarea que Isaías tenía era el de la idolatría. De hecho, es el pecado que más se remarca en los primeros 5 capítulos de este libro, mostrando cómo el hombre vez tras vez está yéndose frente a las imágenes, los dioses, la adoración de los pueblos enemigos, los pueblos allá vecinos. Las descripciones de la necedad descritas allá por el profeta Isaías frente a la idolatría son tan increíbles, pero a pesar de todo aquello, el hombre sigue insensatamente, ¿no? Negando
lo que francamente no debía haber sido nunca negado por ellos. Acompáñenme, por favor, en su Biblia, a Isaías 44. Quiero mostrarles a través del relato esta descripción tan palpable, tan real. De hecho, para nosotros podría ser muy fresca para evidenciar el peligro de los ídolos, el peligro de las imágenes que tratan de ocupar el lugar de Dios. Isaías 44, voy a leer desde el versículo 9 al 20 para usted. Si me sigue allá en su Biblia, Isaías 44, versículos 9 al 20. La palabra del Señor dice así: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios y quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre, hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino, que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ello para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él y lo adora, y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Nota la ironía con la cual está presentando la realidad absoluta que sucede con la idolatría de imágenes. Es decir, el hombre con el mismo palo con el cual hace pan, con el cual hace fuego, con el cual se alimenta, luego con el restante de este hace un Dios y le dice: tú eres mi Dios, tú puedes salvarme. Versículo 18, mira lo que dice el texto. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver a su corazón y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne, y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco del árbol? De ceniza se alimenta su corazón, engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¡Wow! Mi querido, la descripción es muy palpable. Yo creo que todos nosotros podríamos imaginar en escenas que han sido parte de cultos idolátricos hechas por hombres que son tan obviamente indefensos, tan débiles, tan necios como la idea que quieren representar a través del ídolo. Pero lo que es llamativo en este relato es cómo se comprueba aquella demostración que ya hemos notado a partir del relato que el texto bíblico nos ha dado de este dura cerviz, de cómo te conviertes en lo que adoras. Fíjate otra vez lo que dice el versículo 18. Hablando de aquellos que fabrican los ídolos, dicen: no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. ¿Cómo es posible que el hombre que hace los ídolos no se dé cuenta que es él el que está haciendo el ídolo y que no tiene ningún poder en sí misma aquella imagen que ha creado? La razón es porque se convirtió en lo que adora. Tan ciego como es una imagen, un ídolo creado, es ciego espiritualmente el hombre que lo fabrica. Tan sordo para escuchar las plegarias de los miles y miles de personas que se inclinan ante el ídolo, porque es una imagen hecha de palo que sirve para fuego. Es ciego el oído espiritual, sordo el oído espiritual para poder llevar adelante la tarea, para poder entender el error en el que está, para poder obviamente arrepentirse de la práctica que está llevando adelante. Para hacerlo mucho más palpable, mire allá el Salmo 115. Note otra vez la descripción de las imágenes idolátricas descritas allá en el texto. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres.
Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y yo estoy seguro que todos ustedes podrían asimilar. Es cierto, es evidente. Ninguna imagen, ningún ídolo puede cumplir con aquello que trata de reflejar la escena que está planteada allá. Ojos que no ven, manos que no pueden palpar, es decir, boca que no puede hablar. ¿Cuál es el sentido de aquello? Bueno, diría, entre otras cosas, no solamente demostrar cómo el hombre trata de hacer todo lo posible para reemplazar a Dios del lugar que a él le corresponde, sino también cómo el hombre evidencia su verdadera realidad. El texto termina diciendo, semejante a ellos. ¿Semejante a quién? A los ídolos. Es decir, que tienen boca pero no hablan, que tienen ojos pero no ven, que tienen oídos pero no escuchan. Son aquellos que los hacen y notan, y cualquiera que confía en ellos. Otra vez, ¿por qué? Porque, queridos, la idolatría es tan seria, porque termina convirtiendo al adorador en el objeto de esa adoración. Te conviertes en aquello que adoras. Si adoramos ídolos, nos convertiremos en lo mismo y su semejanza nos va a arruinar. Eso es lo que va a suceder. No podrás, decir, tal como una estatua, mirar de manera correcta todo. No podrás, tal como una imagen, escuchar lo que realmente debería ser oído. Y obviamente Israel está siendo acusado por los profetas, básicamente por este pecado reiterativo y común en su propia vida. Israel, ¿a ti te gusta adorar ídolos? Es lo que está diciendo Isaías allá. En lugar de adorar al único Dios vivo y santo, verdadero, en lugar de Dios del cielo y de la tierra, ¿te gusta adorar ídolos? Bueno, está bien. Tu juicio será en que te vas a convertir específicamente en algo tan inanimado, insensible y sin vida como los ídolos que adoras. Tendrás ojos, pero no verás. Tendrás oídos, pero no escucharás. Dicho en términos sencillos, la idolatría termina por castigar a las personas por medio de su propio pecado. Eso es bien interesante. Es decir, las consecuencias de tu pecado son precisamente mantenerte sumido en ese mismo pecado. Aunque el propósito de toda idolatría es manipular al ídolo para hacer lo que el hombre quiere. De hecho, hay varias escenas bíblicas que nos pueden ayudar con eso. ¿Recuerdas, por ejemplo, los profetas de Baal cortándose allá, es decir, clamando, es decir, rogando a su dios Baal para que él concediera lo que ellos querían? Lo que termina sucediendo es que el ídolo termina esclavizando a aquella persona que le da culto. Usted podría decir, ¿cómo es posible que un ídolo, entonces, con estas características descritas, cero poder, cero capacidad, pueda mantener sumida a las personas? Bueno, la respuesta está en aquel poder que está detrás de esos ídolos. Se llama Satanás. Se llama Satanás. Quien puede cegar los ojos del entendimiento, quien puede, obviamente, oscurecer la visión de las personas, con tal de mantenerles atrapadas fuera de la verdad y la luz de nuestro Dios. Mis queridos, si vamos al Nuevo Testamento, vamos a notar que cada uno de los evangelios, y esto es bien interesante, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, van a citar palabras de Cristo repitiendo exactamente lo mismo que Isaías dijo. Eso es bien interesante, bien interesante. No tenemos tiempo suficiente para abordar todo aquello, pero simplemente mencionarles Mateo 13, versículos 13 al 15, Marcos capítulo 4, versículo 12, Lucas capítulo 8, versículo 10, Juan capítulo 12, versículos 39 al 40, dicen exactamente lo mismo. Ustedes son personas que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan. La razón es porque se han cegado. No han querido mirar al Dios vivo y verdadero para dar la adoración y han querido cambiar esa adoración, volcándola a otros ídolos. Ahora, lo interesante es que cuando llegas allá al Nuevo Testamento, no es el conflicto, los becerros de oro, ni las imágenes de Baal. El problema que tienes allá tiene que ver básicamente con la tradición de los hombres. Lo que hizo el pueblo de Israel en el tiempo de Cristo es que veían a las tradiciones de los hombres con mayor importancia que la importancia que Dios tenía. Y allá tienes el legalismo, ¿no? Dando, es decir, valor a ciertas cosas que Dios no le ha dado valor, dándole poder a ciertas cosas que Dios no le ha dado poder. Eso es básicamente idolatría, idolatría. Aunque el ídolo cambió, no dejó de significar lo que Dios dice sucede con aquellas personas que adoran ídolos. Se terminan convirtiendo en ellos.
De hecho, esto es básicamente lo que vemos en la historia de aquellos que llevaban adelante esta práctica en el tiempo de Jesucristo. Tan ficticias y falsas como sus tradiciones terminaron siendo ellos, ficticios y falsos. Déjeme compartir con usted simplemente en esta referencia tan marcada que el propio Señor Jesucristo hace sobre los líderes religiosos del pueblo lo siguiente. Ay de vosotros, ay es una maldición, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Note eso. Ellos habían cambiado a Dios por las tradiciones de los hombres, estaban idolatrando las tradiciones de los hombres. Bueno, no eres otra cosa que un sepulcro blanqueado. Te ves bonito por fuera, estás putrefacto por dentro, estás podrido por dentro. Sigue diciendo, así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Mis queridos, terminamos convirtiéndonos en aquello que adoramos. Esa es la verdad. Y esa es la consecuencia terrible de la idolatría. Los religiosos de la época de Cristo se habían convertido en lo que adoraban para su propia ruina. Y su tradición humana terminó no tan solo mostrando su rechazo a Cristo, sino además llevando a toda aquella generación de hombres incrédulos al infierno. Al infierno. Un texto que por excelencia nos habla de la realidad del corazón del hombre, es manifestado allá por Pablo en Romanos capítulo 1. Leo para ustedes versículos 21 y 25. Dice el texto así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Note lo que dice el texto. Todo ser humano a lo largo de la historia ha tenido la posibilidad de conocer a Dios. El contexto bíblico dice que la creación muestra la gloria del Señor. El eterno poder y la deidad de Dios se ve a través de la creación. Nadie puede decir, yo no sé nada de Dios. La existencia de Dios se ve manifestada por la creación. Pero el hombre, aún sabiendo de la existencia de un gran ser creador, de alguien que ha hecho todo lo que puede ver y que no puede explicarse en términos humanos, en vez de darle las gracias y darle la gloria y decir, Señor, gracias, merece mi adoración, tú eres el original, yo soy la copia, lo que hace es envanecerse en su propio razonamiento y note, su necio corazón se entenebrece. Es que te conviertes en lo que adoras. Adoras un ídolo, terminas entenebrecido, tan entenebrecido como un ídolo. Note lo que sigue diciendo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Note, honrando y dando culto a las criaturas. Algunas versiones dicen adorando, literalmente, porque esa es la idea, ¿no? De honrar, dar culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Note la frase, cambiaron la verdad de Dios, dando culto y adorando a las criaturas antes que al Creador. El intento del hombre por suprimir la verdad de nuestro Dios, el intento del hombre por querer reprimir lo que Dios ha establecido, es fundamental para todas las formas de idolatría y religiones falsas. Mis queridos, eso deja de manifiesto cuál es la verdadera raíz de la idolatría. La idolatría no es, mis queridos, la ignorancia, es el pecado, es el pecado. Es básicamente la rebelión, es no querer aceptar lo que es evidente. Un idólatra no es alguien que no tiene idea de Dios, es alguien que sabe que Dios está, pero quiere renegar esa existencia. Y así como un ateo podría esconderse bajo ciertas terminologías diciendo que no adora a nada, lo cierto es que termina adorando su propio razonamiento y con eso muestra su idolatría. ¿Por qué? Porque decide suprimir voluntariamente la realidad de Dios. Y lo más terrible es lo que recibe como resultado de su accionar. Tú puedes notar eso luego al leer todo el contexto de Romanos 1. Hay 3 ocasiones en donde dice que Dios los entregó, los entregó, los entregó. Menciono para usted, por ejemplo, dice el texto que lo entregó a la inmundicia de sus razonamientos. Dice luego el texto que los entregó Dios a pasiones vergonzosas y luego dice que los entregó a una mente reprobada. Y lo cierto es que tú y yo podemos ver fácilmente la conexión de aquello con los ídolos del hombre, que nos hablan de sexualidad, nos hablan de codicia, nos hablan de necedad. Bueno, el hombre termina recibiendo lo que quiere. Eso es lo que quieres, eso es lo que tienes. Terminas convirtiéndote en lo que adoras. Mis queridos, aunque los ídolos pueden ser distintos, siempre terminan logrando lo mismo. Me alejan de Dios verdadero y me atrapan, haciéndome como Él. Dicho todo eso, quisiera que me acompañe, por favor, en su Biblia, a 1 de Juan capítulo 5, versículo 21. Todo eso fue la introducción, por si acaso. 1 de Juan capítulo 5.
las evidencias bíblicas sobre la idolatría, el peligro que está inmerso allá, cómo a veces puedes cambiar los ídolos, pero no cambias el fondo de esto, que es quitarle a Dios el lugar que le corresponde y obviamente asignárselo a cualquier otra escena, persona o ser creado. Es algo bien reiterativo allá, las evidencias del pecado del hombre al eludir lo que significa el reconocimiento que Dios tiene que tener y que vale la pena que tenga. Es algo que parece reiterado a lo largo de todas las páginas escriturales. Pero es interesante que Juan, terminando su primera epístola, vaya a decir en el último versículo, primero de Juan, capítulo 5, versículo 21, lo siguiente: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Yo podría imaginar que si hay formas de terminar una carta, probablemente esta no sería la forma que tú o yo escogeríamos para terminarla. Es decir, no pensamos que esto tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, antes de terminar cualquier cosa o en vez de decir cualquier saludo particular o tratar de decir la gracia de Dios sea con todos vosotros, como era parte habitual de un saludo de despedida, Juan piensa que la mejor forma de terminar, después de haber dicho todo lo que ha dicho ya, es, bueno, hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Que así sea. Guárdense de ellos. Y yo quisiera decir que hay algunas razones importantes para pensar en por qué Juan está señalando aquello. Bueno, antes de esto, hay dentro del Evangelio acá, dentro del escrito de Juan, esta epístola, la primera epístola, 105 versículos que hablan de la vida que el creyente debe tener con Dios para manifestar la unidad con Él. 105. Y todo lo que ves a lo largo de estos pasajes son muestras o manifestaciones de cómo una persona realmente puede estar evidenciando esa intimidad correcta con el Dios del cielo y de la tierra. Y empieza a hablar allá, por ejemplo, de la importancia de confesar pecados, la importancia de amar al hermano, la importancia de no amar al mundo, la importancia, por ejemplo, que tiene el hecho de reconocer a Dios como Él se ha presentado. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. La importancia de reconocer a Cristo como lo que es. Él es abogado que tenemos ante el Padre y podemos estar, obviamente, confiados en aquello. Entonces, todo está hablando de lo que significa una relación de intimidad del creyente con su Dios. Y de pronto llegas a esta última frase y pareciera que está desconectada, guardada de los ídolos, guardados de los ídolos. ¿Por qué? Yo debería decir, porque precisamente la manera práctica en cómo demuestras que tu intimidad con Dios está siendo tremendamente irreal, es que francamente sacas de la escena cualquier posibilidad que pudiese impedir esa relación fluida con el Dios que te rescató, con el Dios de la verdad. Al terminar su escrito, Juan apela a aquello que en definitiva puede mostrar si realmente la audiencia había entendido la importancia de Cristo y la preeminencia que debía tener en sus vidas, ¿o no? Si realmente captaron todo el mensaje, está diciendo Juan, bueno, la evidencia palpable de eso es que te vas a guardar de los ídolos. Es obvio, es obvio, es obvio. Quizá tú podrías decir, al escuchar esta frase de Juan, guardados de los ídolos, bueno, gracias a Dios yo no tengo ningún ídolo físico al que le exprese adoración. Tú podrías decir, mira, yo antes quizás de ser un cristiano estaba teniendo algunas imágenes allá, yo tenía ciertos modelos, yo tenía ciertos objetos a los cuales le daba cierto nivel de valor o a quienes yo veneraba eventualmente o a quienes yo trataba de utilizar como un medio para llegar a Dios y todo eso básicamente asumido como algo malo, fue algo que dejé y que ya no tengo, por lo tanto yo sí me guardo de los ídolos. Puedo asumir que hay muchas cosas difíciles allá en el Evangelio de Juan para poder cumplir en esta epístola de Juan, pero lo cierto es que si yo no tengo conflicto con esto, pero cuando empiezas a notar lo que la Biblia dice en esta primera epístola, te das cuenta que la escena de la idolatría va mucho más allá que la lógica de objetos. Lo que la arqueología describe como idolatría, haciendo mención a imágenes o figuras específicas de algún material particular. La teología dice que no se limita específicamente a aquello, sino a cualquier cosa, cualquier persona, cualquier escena que toma el lugar que le corresponde a Dios. Eso es idolatría. De hecho, cuando tú miras el Antiguo Testamento, te das cuenta que todas las representaciones físicas descritas allá como objetos de idolatría no eran más que una expresión física y concreta de lo que eran las lealtades y los compromisos del corazón humano, fuera de la lógica de Dios. De hecho, Ezequiel capítulo 14, versículo 3,
cita las palabras de Dios, señalándole lo siguiente: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, en su corazón. Y es porque al final de cuentas, la prohibición contra la idolatría tiene que ver con los ídolos del corazón. Aquellos que se levantan en contra de Dios, que toman un lugar de preeminencia en todo tu ser, que tratan de resaltar o cambiar la figura que solamente le pertenece a Él para apropiarte de una realidad, para sentirte más importante y para terminar convirtiéndote en aquello. Y allí nos damos cuenta que la opción de idolatría no se limita solamente a estas imágenes populares conocidas allá, sino que se refleja a través de todo aquello que la Biblia dice puede tomar el lugar de nuestro Dios. Y tienes allá un becerro en tu propio corazón que se levanta, manifestando, es decir, prioridad en familia, dinero, cultura, poder, trascendencia, comodidad, fama, éxito, posesiones, tú mismo, entretenimiento. Y con eso, reflejando que el peligro está mucho más cerca de lo que realmente piensas. De hecho, mis amados, cuando pensamos en la idolatría, mostrando nuestra lógica con ciertas prácticas que no podemos dejar, finalmente notamos cómo nos hemos vuelto esclavos de aquello que pensamos tenía algún sentido. Y tienes allá personas esclavizadas a las drogas, al alcohol, al sexo, las apuestas, la comida, la popularidad, el control, el internet, una ideología, una convicción humana, etcétera, 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 por sobre Dios, que dan batalla sobre asuntos que van por sobre Dios, que discuten sobre asuntos que van por sobre Dios, que tratan de animar a otros a asumir lo mismo que ellos asumen, sin pensar si esto es lo más importante para Dios. Y con eso, no haciendo otra cosa que evidenciar el ídolo de su corazón. De hecho, si miras toda la epístola de Juan, te va a sorprender que aunque él termina diciendo guardados de los ídolos, él no hace ninguna, pero ninguna mención a un ídolo físico u observable. Él no menciona ningún detalle de su escrito, ninguna imagen, ningún ser creado, ninguna escena allá que puede ser entendida fácilmente como un objeto de adoración por el hombre, en términos físicos, en términos estéticos. No, no, no. Lo que hace Juan todo el tiempo es hablar del problema del corazón. De hecho, sin ir más lejos, en el capítulo 2, hablando del peligro de los ídolos del corazón, habla de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Y sabe por qué? Porque más que preocuparle a Juan los baales que pueden ser físicos y asumidos como tal, él pone su foco en aquellos baales que son invisibles y perniciosos, que son construidos más por el corazón que por las manos. Permítame mostrar allá en su Biblia, en 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16, lo que el texto bíblico señala. 1 de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16. La Biblia dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y es tan descriptivo lo que está diciendo acá Juan, porque nos ayuda a entender más o menos cómo funciona el asunto, ¿no? Hay un mundo allá, con todas sus filosofías y con todas sus ideologías, que suena muy atractivo, muy interesante, apasionante, francamente apasionante. Pero no es más que un engaño satánico utilizado en muchas ocasiones, francamente, por Satanás para tratar de inducirte a caer, inducirte a pensar que eso es mucho más importante que cualquier otra cosa. Y cuando ya estás allá, estás sumido en la lógica de la idolatría. Y no quieres ver nada más. ¿Por qué? Porque tus ojos no pueden ver tal como tu ídolo, porque tus oídos no pueden escuchar tal como tu ídolo, no puedes aceptar la verdad, porque ya caíste presa de aquel sistema imperante. Y tienes allá la forma en cómo esto se manifiesta por medio de los deseos de la carne. Y tienes allá todo aquello que es decir, alimenta el instinto carnal del hombre, todo el instinto físico. Y tienes allá los deseos naturales del cuerpo que sabemos eventualmente están allá de manera evidente, pero como Dios utiliza no esos deseos naturales lícitos, sino aquellos
ilícitos en términos de lo malo, es decir, en este caso Satanás, para inducirnos a caer y darle autoridad, darle valor a aquello que no me edifica, a aquello que no me ayuda. Los israelitas sucumbieron ante esto. ¿Recuerdas la escena allá del becerro de oro? Dice el texto bíblico que el pueblo se sentó a comer y beber y se sentó y se levantó a jugar. La idea se levantó una juerga. La idea es que hubo ahí aberración tras aberración dentro de ese marco de fiesta idolátrica. Y es porque los deseos de la carne son muy atractivos, pero terminan haciéndote caer en la idolatría. Los deseos de los ojos aparecen descritos allá y tiene que ver con aquello que apela a las demandas insaciables, ¿o no? En la vista. En esta categoría de tentación, el maligno usa la atracción externa, ¿o no? Aquello que podemos apreciar, aquello que podemos ver. Puede ser la casa, un auto, un computador, un celular, y de pronto, es decir, notas que estás amando mucho más cualquier objeto de aquellos antes que a Dios. Notas que te duele mucho más perder la señal de tu aparato o dispositivo móvil que perder tu comunión con Él por medio de la oración. Y allá está, reflejando el ídolo. El ídolo. Allá está el pecado de Eva, al mirar con sus ojos ese fruto que era alcanzable y codiciable. Allá tienes el pecado de Acán, mirando allá aquellos objetos que parecían apreciables y sucumbir ante aquello. De hecho, el diablo intentó hacer caer a Jesús en la tentación por medio de los deseos de los ojos cuando le dijo: todos estos reinos te daré si postrado me adoraré. Y no voy a caer en eso, dijo Jesús. Francamente no voy a adorarte postrado. Tú no eres quien eres el digno de recibir mi adoración. No. Por último, menciona la vanagloria de la vida, y es todo aquello que apela a la jactancia, el orgullo, la arrogancia, la soberbia. En esta categoría de tentación, el maligno lo que hace básicamente es usar la contemplación del logro personal, la popularidad, lo atractivo que es el llamativo para los demás, la autosuficiencia, el éxito académico, la posición por sobre los demás, y de pronto haciéndote pensar que eso es lo más importante, que tú eres lo más importante, tu currículum es lo más importante, tu prestigio es lo más importante, las bonificaciones que puedes recibir al respecto son lo más importante. Y allí tienes tu ídolo, Y por eso los israelitas son descritos como soberbios que endurecieron su cerviz y no escucharon los mandamientos de Dios. Nehemías capítulo 9, versículo 16, porque se dejaron llevar por la popularidad del resto, por los cultos idolátricos que los demás tenían, por sentirse parecidos al resto, por sentirse populares ante el resto, importantes ante el resto. Note usted, ellos están dando sus joyas, sus aretes para hacer el ídolo, ¿no? Es que finalmente el ídolo está construido por mí, ¿no? Satanás trató de hacer exactamente lo mismo con Jesús cuando lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le sugirió que desafiara a Dios. ¡Ja! Bueno, desafíalo, ¿no? Arrogancia. No, dijo Jesús. Mis queridos, aunque nuestra cultura está dominada por los templos, la adoración de ídolos y el politeísmo, como lo estaba obviamente en muchos aspectos las lógicas del primer siglo, lo cierto es que hay ciertos elementos que suelen ser mucho más peligrosos. No aquello que es evidentemente idolátrico suele ser lo que es más tramposo para nuestra vida, sino aquello que se adorna por medio de las inclinaciones de mi propio corazón, pero que finalmente provocan el mismo efecto: distanciarme o separarme de Dios. Nosotros debemos saber que nuestro corazón engañoso y perverso todavía desea sobresalir en cuanto a la construcción de ídolos, que claramente sabemos tratan de alguna u otra manera hacer resaltar las intenciones que distan mucho de lo que significa adorar a quien merece esa adoración. Es probable que la cantidad de ídolos es tan innombrable como la cantidad de pensamientos que pueden pasar por nuestros corazones, y por lo tanto hacemos bien en pasar e invertir nuestro tiempo en adorar a quien realmente lo merece, haciéndolo de la manera que Él ha dicho debemos realizarlo. Incluso los cristianos podemos sucumbir muchas veces por medio de tentaciones rebeldes de crear falsos dioses o simplemente redefinir a Dios. Y allá, tú y yo, probablemente hemos escuchado de muchas congregaciones o iglesias que han tratado de reducir a Dios a las imágenes que ellos han establecido de entretención, de diversión, de conceptos humanos o tradiciones, y finalmente con eso mostrar su desafío
al Dios de la Biblia que se ha definido tal como debe ser adorado. A.W. Tozer escribió lo siguiente: la historia de la humanidad probablemente mostrará que ningún pueblo se ha levantado por encima de su religión, y que la historia espiritual del hombre demostrará positivamente que ninguna religión ha sido alguna vez más grande que su idea de Dios. La adoración será pura o baja según el lugar en que el adorador tenga a Dios. Por esta razón, la cuestión más importante que la Iglesia tiene delante siempre será Dios mismo. Y la realidad más portentosa acerca de cualquier ser humano no es lo que él pueda decir o hacer en un momento dado, sino la forma en que concibe a Dios en lo más profundo de su corazón. Mis hermanos, la verdad más básica en la adoración, entonces, es la comprensión de quién es Dios, cómo Él se ha definido a sí mismo y cómo Él permite que tú y yo podamos adorarle. Y la disposición a hacerlo, francamente, es nuestra más bella bendición. No perdamos la oportunidad de hacer finalmente aquello que es y está ligado a lo más íntimo del corazón de nuestro Dios. En Isaías capítulo 43, versículo 7, Dios dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Que no seas tú o yo aquella persona que se aleja del deseo divino para terminar convirtiéndose en aquello que tristemente adora. Vamos a orar. Señor Dios, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra. Somos bendecidos enormemente, Señor, al tenerla. Señor, gracias porque tu verdad resalta, Señor. Y Dios, gracias porque resalta aún en medio de nuestra propia pecaminosidad, Señor. Dios, nosotros debemos reconocer que muchas veces estamos muy propensos a cambiar, Señor, esa gloria tuya, pensar que podemos de alguna manera reemplazarla o reducirla. Señor, allá tenemos un montón de patrones, por muchos reconocidos como enfermizos, por tu palabra reconocidos como pecaminosos, Señor, que finalmente hacen resaltar cuál es la lógica mayor de nuestro ídolo, que está tomando un lugar que no debería, Padre. Y tienes allá adictos, Señor, que la práctica está mostrando cómo finalmente hay sustancias que pueden ser más atractivas, más llamativas, más interesantes, que pueden inducir mejor placer, Señor, que tú, y con eso manifiestan su idolatría. Y tienes allá, es decir, ladrones que piensan que a través de cualquier intento personal por apropiarse de aquello que no les pertenece pueden experimentar placer o la satisfacción de sus necesidades, descuidando a la fuente de todo lo bueno, Señor, para satisfacer nuestras necesidades, y ya están demostrando su idolatría. Y tienes allá a los llamados trabajólicos, que trabajan y trabajan y trabajan fuera de las horas normales y más allá de lo que es asumido. Y con eso están evidenciando no diligencia, naturalmente hablando, sino que evidentemente, Señor, idolatría, cuando están descuidando aquello que es importante y están desatendiendo lo que significa, Señor, tu propio nombre, la adoración a ti, Señor, por los privilegios y responsabilidades que has asignado, Señor, que van más allá de la lógica laboral. Señor, y tienes allá también a los legalistas, que se esfuerzan día a día, Señor, por establecer criterios que tú no has establecido en tu palabra y que deben ser asumidos, Señor, en la lógica de nuestra relación contigo. Y tratan de imponer al resto aquello que debe ser parte de una relación para contigo, Señor. Y Dios, allá evidencian el verdadero ídolo que se esconde detrás de todo aquello. Y lo cierto, Padre, es que aunque eso pudiese ser una escena que en muchos casos pudiésemos tratar de mirar distante a nuestra propia realidad, lo cierto es que estamos absolutamente propensos a caer. Por lo tanto, te pedimos de tu ayuda. Y te pedimos, Señor, nos animes a poder realmente guardarnos de los ídolos, evitar todo aquello, Señor, que nos distancia de ti, para que no haya ningún impedimento, Señor, para volcarnos completamente a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.